acá al lado mío con Néstor Sandoval, que él es fotógrafo, Sí, es docente, sí, claro. y aparte tiene una historia o una conexión con la historia de la fotografía de Pico muy importante. Pero vamos por partes. Bien. ¿Por dónde partes. arrancamos? Arrancamos por vos. Bien. ¿Hace cuánto que te dedicas a la fotografía? Durante muchos años me dediqué en la ciudad, en el lugar, y en la zona, a hacer fotografías de eventos y todo lo que es social. Y alguna vez conformamos, al principio de los 80, conformamos un fotoclub muy interesante que le dimos una movida cultural muy grande a la ciudad y a la región, con muestras y con concursos y cuando hubo un auge muy grande de la fotografía de papel y donde aparecieron los kioscos de Kodak y todo lo que era revelado en ese momento. Hace más de 20 años que soy docente en el ISBA, donde me desempeño como profe de fotografía. Y tengo una conexión muy grande, porque por ahí lo estuvimos mencionando, estuvimos hablando un ratito acá antes de cámara de esto de la familia Filippini y la familia Arias, que fueron también sumamente importantes, un tanto en mi formación y otro tanto en los conocimientos que fui adquiriendo y mi curiosidad por saber un poco más y encontrarlos. Por ahí en los libros de la historia de la fotografía, la familia Filippini figura como uno de los precursores en la investigación y en los trabajos que ellos hacían, que era maravilloso. Y acá detrás tenemos también congelado un pedacito de historia, porque sos un coleccionista de alguna manera, ¿no? Sí, nunca me dediqué como tal a la colección, pero sí algunas cosas curiosas, algunos objetos curiosos que marcan algunos hitos en la fotografía, en la historia de la fotografía mundial, y que los pude tener, los fui teniendo de a poco. Me contás porque esto llama mucho la atención, miren. Sí, es una camarita de fuelle, una cámara Kodak. De aquel momento aparece en 1912, 1914 aproximadamente, se hace muy popular, fue la primera cámara pocket, la primera cámara de bolsillo de la historia. Ese fuelle se retrae todo hacia el fondo y se guardaba en un maletincito de cuero que ahí está guardado, y era muy curioso que eso existiera, ¿no? Aparte tiene todo técnicamente lo que tiene una cámara de foto, tiene obturador, tiene velocidades de obturación, tiene aberturas de diafragma regulable, bueno, tecnológicamente era una cámara excepcional. Anterior a eso, la fotografía se manejaba con placas de vidrio, de cristal, no de vidrio. Eran placas de vidrio muy frágiles, muy finitas, de escasos 2 milímetros entre 2 y 3 milímetros máximo. Y era sumamente engorroso trabajar con eso porque era pesado, había que transportarlo. La cámara propiamente dicha era un cajón de madera de gran tamaño, que Filippini me lo prestaba. Yo cada vez que empezaba la cursada en el ISBA, él me prestaba su cajón, su caja de placa, y yo lo llevaba y se lo mostraba a los alumnos, ¿no? Y así me fui regalando. Olguita, su esposa, siempre me decía, vení, no te vayas, vení que te voy a hacer un regalito. Y me regalaba siempre alguna placa. Y vos, pipón de felicidad. De la vida, porque las conservo con un cariño muy especial. Y bueno, y ahí está la historia de la fotografía, realmente es apasionante. Y mencionando unas placas que Néstor mencionó recién, estos son químicos que tienen sus añitos también, los químicos para revelar, Sí. Porque el proceso de revelado era distinto al que conocíamos nosotros cuando ya por las generaciones más nuevas, ni hablar de las de ahora que no conocen el revelado. No tiene idea, claro. Es distinto a la cámara cuando era a rollo, Sí. ¿o no? ¿Cómo es esto? Esto es hidroquinona, uno de los compuestos que llevaban los reveladores. Uno de los compuestos, llevaban 5. Sí. Y bueno, el fotógrafo compraba directamente el químico en una droguería. Romex es una fábrica que se dedicaba a hacer ya para fotografía. Y bueno, con una balancita de mucha precisión, tac, tac, con unas cucharitas muy pequeñas se hacían la fórmula y se hacían los reveladores. Era más que químico, un alquimista ser fotógrafo. Sí, totalmente, claro. Y esta es una versión que venían ya revelado. Ah. El PQ6 fue un revelador muy famoso, yo lo usé, no hablemos de la antigüedad, pero yo lo usé, de Romex también, pero acá ya venía todo listo, ya venía preparado, se le agregaba solamente el agua y un tiempo de batido, agitado y demás, y estaba el químico preparado. Para revelar siempre blanco y negro. ¿Y qué tenemos acá que es lo interesante? Acá tenemos, bueno, estos son los regalitos de Olga, algunos de la familia Arias, de Rodolfo precisamente. Y estos eran los regalitos que me hacía Olga por ahí cuando iba y me decía, llévate una plaquita de regalo, Néstor, llévatela. Bueno, yo salía feliz obviamente de la charla, de compartir unas horas con ellos,
y ella cada tanto me regalaban alguna placa que en el momento eran de cristal, y si lo miramos tiene escaso 2 milímetros de su espesor, por lo tanto eran muy débiles. Ellos trabajaban muchísimo con el retoque. La familia Filippini aparecen en la historia de la fotografía como uno de los precursores del retoque en aquel momento. Si nosotros miramos esto de costado, vamos a ver que todas esas caritas están retocadas con una carbonilla que utilizaban, que era excelentemente precisa, con grandes lupas, lo hacían, y lo que le daban era una perfección a ese retrato, donde borraban arruguitas, lunares, granitos, acné, manchas de la o sea, piel, que el etcétera, Photoshop etcétera. es más viejo, tan viejo como la fotografía. Y por ahí anda, sí. Ni en lo que uno se viene a enterar. Y bueno, estas placas es lo previo al negativo, digamos, de película. Claro, porque después de la placa de vidrio aparece el acetato, que es esto, Ajá. que es completamente flexible, ¿ven? Sigue siendo de placa, pero las cámaras tenían un gran tamaño, y si lo miramos así vamos a ver el retoque de ese retrato, que también es muy importante, ¿ven? Y se seguía, como se usaba la misma cámara, había que hacer la misma placa. Las cámaras ya estaban fabricadas, eran de madera, eran muy grandes, y había que hacer el tamaño de la placa. Esto se fue achicando hasta que sale el arrollamiento, que nosotros llamamos como rollo, como película, donde ya empezó la primera película de la historia, aparece con 9 cuadritos, se podía hacer 9 cuadros nada más, pero bueno, esto le dio a la fotografía una transformación enorme, porque le daba velocidad, secuencia y todo lo que no teníamos con la placa, porque esta placa se sacaba había que sacarla envuelta venían unas cajitas especiales donde salían que no tomaran luz. Claro. Se ponía otra y así sucesivamente. Se tardaban varios minutos de hacer una foto a la otra. Una sola. Una sola. Y les quiero mostrar, ¿me ayudas a mostrar la placa? Porque esta placa, ¿me ayudas sosteniendo? claro. Tenemos la foto. Después de un revelado obteníamos eso. Es un almacén de General Pico, que por ahí algún televidente nos va a ayudar a saber. Que alguien nos escriba a las redes. Claro, para saber de dónde es, porque es muy grande, de ropa. Van a ver maniquíes, van a ver mucha tela, Muchísimas tela. cosas de Muchos blanquería, empleados. Muchos empleados, un gran comercio de aquí de la ciudad, que todavía tengo que saber de dónde. Y mucho contacto con fotógrafos de esta época, era Genovesio en el diario La Reforma, era Mario López, era Omar González, que fue un gran fotógrafo, Rodolfo Arias, Horacio Rucci de Santa Rosa, qué sé yo, infinidad de gente que bueno, y hacíamos laboratorio, nos pasábamos horas y noches enteras revelando, Qué lindo. revelando y haciendo pruebas y ensayos de lo que fotografiábamos. Era realmente un mundo hermoso. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, ha sido un placer. Un placer. Charlar un ratito de esto que es una de mis pasiones, una de mis grandes pasiones. Total. Bueno, nosotros volvemos a estudios, los dejé con este regalito.